Cuando, cuando hablamos de cambios, hablamos en química de el aumento o la disminución de dos componentes importantes, la temperatura o ya sea la presión. Cuando estos dos factores cambian o son alterados en la materia, suceden, en este caso, cambios que pueden ser reversibles y a la vez no alteran la composición química de la sustancia o de la materia. En cuanto a los cambios de estado de la materia, tenemos aquí el proceso, ¿cómo se llama el proceso de ese cambio? El cambio de estado y un ejemplo en el cual pues podemos observar ese proceso y cambio de estado en la materia. Tenemos primero el cambio de estado de sólido a líquido. Y pues esto lo vemos ejemplificado en la vida real cuando el hielo se derrite. A ese tipo de cambio que pasa de sólido a líquido se le llama fusión. Luego tenemos lo inverso, que sería de líquido a sólido. Aquí tenemos en este caso el ejemplo de la solidificación. Tenemos el ejemplo de la solidificación. ¿Qué sucede cuando el agua está congelándose? Entonces, la materia se solidifica cuando está en estado líquido y pasa a sólido. Luego tenemos otro cambio y es cuando la materia está en estado líquido y pasa a estado gaseoso. Ese tipo de cambio de estado se le conoce como el proceso de vaporización y podemos ver acá el aumento de la temperatura del agua, que está cuando llega a cierta cantidad de grados Celsius, en este caso 100 grados Celsius, el agua comienza a hervir, o sea, comienza a vaporizarse. Entonces, el estado natural del agua, que es líquido, pasa a convertirse o pasa a ser a estar en un nuevo estado que sería el estado gaseoso. Luego tenemos otro proceso de cambio de estado de la materia y es cuando es lo inverso. Primero dijimos de líquido a gas, ahora vamos a ver lo inverso que sería de gas a líquido. En este caso, cuando la materia pasa de gas a líquido, se le llama condensación. Y podemos ver acá el rocío de la mañana como un ejemplo del proceso de condensación cuando la materia pasa de gas a líquido. Luego tenemos otro caso de proceso de cambio de estado, que es cuando la materia está en estado sólido y pasa a gaseoso. A eso se le llama sublimación. Un ejemplo de la vida real en la cual podemos ver ese tipo de cambio de estado de la materia es el hielo seco, que es el dióxido de carbono o el CO2. Muy bien, y luego tenemos otro estado que es deposición, que es cuando la materia está en estado gaseoso y pasa al estado sólido. A ese proceso se le llama deposición y, por ejemplo, en la vida real podemos mencionar la formación de escarcha. A continuación vamos a ver una imagen acá donde podemos observar los cambios de estado cuando la temperatura y la presión varían en la materia. Y aquí podemos observar, nos ilustra acá el ejemplo cuando está la materia en estado sólido y pasa a líquido. Ese tipo de estado o proceso de cambio de estado se llama fusión. Y cuando, en este caso, el agua está en estado líquido y pasa a gaseoso, a eso se le llama vaporización. Cuando la materia está en estado gaseoso y convierte o se pasa al estado plasmático,
se le llama ionización. Ahora, cuando el estado plasmático pasa a estado gaseoso, se le llama desionización o desionización. Y cuando el estado gaseoso pasa al estado líquido, se le llama condensación. Y cuando está en estado líquido y pasa a estado sólido, se le llama solidificación. Ahora, veamos este cambio de estado acá. Cuando la materia está en estado líquido y pasa directamente a estado gaseoso, o sea, se salta este estado líquido, sino que pasa de sólido a gaseoso, se le llama sublimación. Y también tenemos el otro, eh, lo inverso, que sería en este caso de gaseoso eh, a sólido, de gaseoso a sólido, y aquí se le llamaría, el anterior sería sublimación progresiva y este sería sublimación inversa, que sería de estado gaseoso a estado sólido. Muy bien, esos serían los cambios, los procesos de cambio de la materia. Y luego nos vamos a los procedimientos de transformación, que es lo que vimos anteriormente en cuanto a su definición. La definición de cada uno de ellos la podemos ver acá, que la solidificación mencionamos que es cuando la materia está en estado líquido y pasa a sólido. Y esto sucede cuando la temperatura de un líquido desciende o baja, haciéndolo que las partículas se compacten y reduzcan su movimiento y pues se torne en estado sólido. Ejemplo, la formación de hielo, el endurecimiento del chocolate o la gelatina. Luego tenemos la fusión o derretimiento. Y esto sucede cuando la materia está en estado sólido y pasa a estado líquido. Muy bien. Tenemos estos casos entonces en donde podemos observar los diferentes cambios y esto sucede, la fusión sucede cuando un sólido se expone a un aumento de temperatura, o sea, la temperatura aumenta, hace que se separen las partículas ganando fluidez, ejemplo de ellos el deshielo o los casquetes polares, la mantequilla derretida o la cera de vela. Luego tenemos la vaporización o evaporización y esto sucede cuando la materia que está en estado líquido pasa a gaseoso. Esto sucede cuando tiene lugar un líquido, cuando un líquido se calienta, haciendo que sus partículas se separen y se expandan. Ejemplo de ellos, el vapor del agua hirviendo, la evaporización del sudor o secado de la ropa al aire libre. Luego tenemos la condensación, o sea, de gaseoso a estado líquido cuando la materia se condensa. En este caso ocurre cuando la temperatura baja o la presión aumenta. Esto causa que las partículas de gas se acerquen y pierdan movilidad. Y ejemplo de ellos puede ser la lluvia, la transpiración de un vaso frío o el rocío de la noche. Luego vemos acá la sublimación, que es un estado en donde la materia pasa de sólido a gaseoso. Proceso sublimación es el paso directo de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Generalmente cuando un sólido en temperaturas bajas se expone a una temperatura mayor bajo una presión determinada. Ejemplo, la sublimación de hielo seco o naftalina. Luego tenemos la sublimación inversa o deposición, que es de estado gaseoso a sólido, que es el cambio directo de gas a sólido. Generalmente cuando el gas se expone a temperaturas muy bajas rápidamente. Ejemplo de ello, la formación de nieve, escarcha o estelas de aviones. Luego tenemos la ionización y la desionización, que es el estado gaseoso a plasmático e inverso a plasmático a gaseoso. La ionización se produce cuando un gas se calienta, haciendo que sus partículas ganen energía y se conviertan en iones, generando así el plasma. Ejemplo de ellos, los rayos, las auroras polares o las luces de neón. La desionización
Es el proceso inverso de la ionización, de donde un gas cargado eléctricamente se enfría y pierde su carga energética, regresando nuevamente al estado gaseoso. Ejemplo, el humo generado durante la soldadura. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar este video de la explicación de los cambios de los estados de la materia y en el próximo video vamos a ver las propiedades de la materia, tanto físicas como químicas y la clasificación de cada una de ellas, donde vamos a poder establecer eh, las propiedades extensivas e intensivas de la materia. Espero que la pasen muy bien, que tengan un buen día y nos vemos hasta pronto.